Y muchos a su alrededor lo sabían, muchos participaron y muchos se beneficiaron. Y aún así se le protegió. Sé lo que es que trafiquen con otros. Sé que los archivos contienen los nombres de hombres poderosos, que han sido protegidos por su fama o su fortuna. Por eso estoy hoy aquí, no solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas, explotadas y desechadas. Gracias. Y no pedimos compasión, estamos exigiendo responsabilidad. Sí. El Congreso debe elegir. ¿Continuarán protegiendo a los depredadores o protegerán finalmente a los sobrevivientes? La transparencia es justicia. Liberen los archivos y el secreto y estén con nosotros declarando que nadie, ni multimillonarios, ni políticos, ni los líderes mundiales están por encima de la ley. Es un bombazo lo que está reventando en estos momentos mientras estamos hablando aquí en los Estados Unidos. Les estamos traduciendo en tiempo real al español algunas de las declaraciones de las víctimas que están dando una rueda de prensa frente a cientos, miles de estadounidenses, que además yo diría millones, porque esto se está televisando no por las principales cadenas de televisión. Fox News está hablando ahora se habla de China y del Golfo Pérsico, para no exhibir este desastre en donde ya hay víctimas que están acusando a la administración de Donald Trump directamente por su complicidad, por su implicación en esto, por obstruir a la justicia y por tapar nombres, entre los que, por cierto, muchos medios señalan el nombre del mismo presidente Donald Trump como uno de los depredadores o sospechosos dentro de las listas de Epstein. Hablamos de al menos 10 víctimas de Epstein que acaban de hablar ante el Capitolio. Ahora ya se están yendo a una plaza pública en los Estados Unidos a dar una conferencia para que nadie oculte jamás la verdad. Si el Congreso, por cierto, decide no sacar las listas, ellas tienen sus testimonios. Qué mejor que ellas, que saben quiénes abusaron de ellas, para decir nombres, apellidos, y faltan muchas, porque aquí tenemos a 10 valientes mujeres que no son acusadoras, son víctimas, hay que decirlo. Ellas no están ahí con el afán de destruir la carrera política de nadie. Ellas están ahí con la indignación de ver cómo quienes abusaron de ellas, en muchos de los casos, pues ahora resulta, amigos, que son políticos con altísimos cargos públicos, protegidos, multimillonarios, que con total impunidad, pues lo que están haciendo es ostentar cargos que no merecen y pisotear el nombre de las víctimas, burlándose no nada más de los estadounidenses, sino de la opinión pública, ¿no? No se les hace justicia y ese es el gran problema, en donde, por cierto, vamos a ver también un video que acabamos de traducir también, de Marjorie Taylor, una ex fan de Donald Trump, republicana, congresista, que pues antes lo daba todo por Trump, pues ya no más, ya se dio cuenta precisamente del cochinero que es esto y lo está destapando, porque pues no hay razón, por mucho que sigas a Donald Trump, no te puedes poner del lado de depredadores sexuales, ¿no? Por eso lo que estamos viendo es muy importante. Se acaba de dar, amigos, una presentación pública que está sacudiendo los cimientos de la Casa Blanca. No estamos hablando de una simple entrevista, porque a diferencia de las veces pasadas, es la primera vez, amigos, que vemos a un grupo tan grande de sobrevivientes, de víctimas, que en su momento cuando abusaron de ellas, pues eran niñas, ahora pues ya adultas, salen a testificar juntas ellas, que tienen nombres, que tienen apellidos, que les voy a mostrar lo que están diciendo también, porque la exigencia directa que tienen es que se liberen todos los archivos del caso Epstein. No solamente es eso, sino que también sobre todo se haga justicia. ¿Cómo puede ser que esta gente que no está muerta sigue viva, quienes abusaron de ellos, de estas niñas, ahora mujeres, no solo siguen vivas, sino que los ven en la televisión porque muchos son políticos poderosos, empresarios de renombre?
Y cuando el presidente Trump, por cierto, pensaba que este tema estaba ya enterrado, ayer salió hablando de una supuesta narcolancha que agarraron en Venezuela, pero no habla de esto, ¿verdad? Al contrario, ahora lo que vemos es cómo, para su muy mala suerte de Donald Trump, hoy, un día después de que saliera Trump de estar escondido por casi 8 días, el mundo se le está viniendo abajo, ¿eh? Hoy se va a volver a esconder Donald Trump. No lo vamos a volver a ver seguramente por un buen rato. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de algo, amigos, que no tiene precedente. Porque esto ya no nada más es algo que traigan los medios o los abogados activistas o los demócratas. No, estamos viendo cómo republicanos y demócratas se le están volteando a Donald Trump para decir, una cosa es que yo te haya apoyado en tu elección y otra cosa es que yo encubra a una red de abusadores. Miren lo que pasó en el Congreso. Vamos a ver una de las primeras declaraciones de los congresistas de lo que declararon las víctimas ayer en el Congreso de los Estados Unidos. Esto apenas está comenzando. Después vamos a ver declaraciones de las víctimas precisamente sobre esto. El problema de ser víctima de una agresión, de violencia sexual, es que no solo te roba el sentido de ti mismo, te roba tu dignidad, te roba tu ambición, roba tus esperanzas, roba tus sueños y te roba tu sentido de persona. Y lo que hemos oído hoy es de media docena de víctimas, algunas de las cuales ya han presentado demandas civiles y penales contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como de varios que nunca han contado sus historias en público antes. Pero antes de pasar a la sustancia del caso en sí, quiero decir a cualquiera que esté sufriendo abusos de cualquier tipo, os vemos. Estamos aquí para luchar por vosotros y lucharemos por la justicia para todas las personas que sufren violencia sexual en este país, y de eso es de lo que trata este caso. Pero quiero dejar claro que lo que escuchamos hoy es un encubrimiento, y es un encubrimiento de proporciones épicas, un encubrimiento que involucra al gobierno de los Estados Unidos, al sistema judicial, a individuos ricos y poderosos, un encubrimiento potencialmente que involucra a países extranjeros y actores extranjeros. Y sí, hoy aquí en esta Cámara, como nuestros colegas están arriba en la Cámara en el Comité de Reglas, un encubrimiento por parte de los republicanos en esta Cámara. Porque como descubrirán en los próximos días y semanas, esto llega hasta arriba. Así que seamos claros al respecto. Ha habido un fallo sistémico del sistema judicial durante décadas. Un fracaso sistémico para hacer que la gente poderosa y con dinero rinda cuentas. Y eso ha permitido que no solo cientos, sino potencialmente miles de mujeres, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, sean compradas, vendidas y traficadas por sexo, no solo por Jeffrey Epstein, sino por sus asociados y sus amigos ricos y poderosos. Y a medida que estas historias salen a la luz, ya sean historias que ya han sido contadas, son historias en los archivos del FBI que no han sido liberadas por el Departamento de Justicia y que deben liberar debido a la citación. O si son historias de víctimas que aún no se han presentado, vamos a hacerlos responsables por este error judicial, por el abuso de estas mujeres y el abuso de esta institución para tratar de encubrirlo. Porque resulta que hay una persona muy poderosa en la cúpula que no quiere que estas historias salgan a la luz. Así que por eso hemos citado estos registros. Es por eso que estas víctimas estaban aquí hoy para contar valientemente sus historias. Y sea cual sea el aspecto de la justicia en los próximos días, semanas y años, seguiremos cada hilo, seguiremos cada prueba, seguiremos cada registro bancario, seguiremos cada investigación, seguiremos cada orden judicial y nos aseguraremos de que quienes sufrieron abusos por parte de estos hombres rindan cuenta. Este es un miércoles de pesadilla para Donald Trump, ¿eh? Porque pensó que ya había ocultado los archivos Epstein. Él pensó que de alguna manera ya se había salido con la suya, que después de haberse perdido 8 días, nadie iba a hablar de esto. No, lo estaban esperando su regreso, ¿eh? Y ahora hay víctimas, al menos una docena,
que están poniéndole nombre y apellido. Y el mismo Congreso de los Estados Unidos dice, tenemos una persona al frente, en la cima del poder, que quiere encubrir todo esto, que no quiere que salga. ¿A quién creen ustedes que se refiera? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues claro, empujar públicamente pues para que el Departamento de Justicia, que es el mismo que está encubriendo esto bajo la administración de Donald Trump, pues libere de una vez por todas estos documentos sellados. Y si no los quiere liberar, aquí hay víctimas ya, mujeres que fueron víctimas de estos abusos, que ellas sí recuerdan quién abusó de ellas y los pueden reconocer y van a señalar sus nombres. Las listas, los detalles de las investigaciones que hasta hoy Donald Trump ha hecho hasta lo imposible por esconder. No se trata, amigos, nada más de ver quién aparece, ¿eh? Se trata de tener evidencias que lo que van a hacer, claro, es exponer todas las redes de encubrimiento, pero también de protección institucional, de favores políticos que mantuvieron este sistema funcionando por muchísimo tiempo con total impunidad. Y esto, amigos, que hoy vemos sobre la mesa, es precisamente lo que Trump lleva años tratando de frenar. Lo más fuerte, amigos, es que muchas de estas mujeres nunca habían hablado públicamente. No están repitiendo algo que ya sabíamos, no es un refrito de lo que vimos hace 10 años, no. Es gente, son víctimas que jamás habían roto su silencio. Porque imagínense lo duro que debe de ser tener el coraje de salir y denunciar a estos poderosos, y sobre todo hay una revictimización, ¿no? Porque cuando ellas que intentaban ya darle la vuelta a ese capítulo de tantos abusos cuando fueron niñas por hombres que ellas siguen viendo en las noticias, en la televisión, es difícil darle la vuelta si no hay justicia. Pero ahora sus caras son públicas, ahora ya sabemos cuáles son los rostros de algunas de estas víctimas, porque a veces pensamos que son delitos sin víctimas, que no se dañaron vidas. Es muy fácil hablar de el caso Epstein, pero no nos ponemos a pensar, apenas estas 10 mujeres son la punta del iceberg, es una pequeña cantidad de las víctimas que estamos hablando de decenas, amigos, decenas, tal vez cientos. Cada una de estas mujeres hoy tiene hijos, hijas, familias, esposos, algunas no han logrado ni siquiera reconstruir sus vidas, pues ya tuvieron la valentía de ir al Congreso frente a toda esta impunidad a denunciar lo que ellas mismas ya consideran la administración más corrupta que ha tenido Estados Unidos en su vida. De los Estados Unidos dictaminó hoy en California que el despliegue de tropas. Hay tantas cosas en la historia que nadie sabe. Hay décadas de historias e información, y un encubrimiento de esta capacidad ha permitido el abuso de más de 1,000 mujeres en el transcurso de décadas. Mujeres en el transcurso de décadas. Y luego historias que demuestran que Epstein y otros fueron capaces de perpetuar el abuso más allá. Incluso después de que el público lo supiera, sabemos que hay mucho más en esto. Y creo que esta es la administración más corrupta en la historia de Estados Unidos, y esta historia lo demuestra más que nada. Así que vamos a seguir luchando en honor de los sobrevivientes, que son lo suficientemente valientes como para ponerse ahí fuera por la verdad y la justicia. Y no vamos a retroceder hasta que haya plena rendición de cuentas y la prevención de que esto vuelva a suceder. Pues ahí lo tienen ustedes, calificado por las víctimas como la administración más corrupta que ha tenido Estados Unidos en su historia. Un sistema que les falló. Que ahora estas víctimas, ¿ustedes creen que estas víctimas tengan confianza en que en Estados Unidos existe la justicia? ¿Ustedes creen que ellas confían déjense en su presidente, pues está acusado de estar en la lista, en los fiscales, en los jueces, en el Departamento de Justicia? Y claro, si Donald Trump dice que él no está en la lista, muy sencillo, pues entonces que la publique. ¿Qué le preocupa? Pero ahora ya no se van a quedar calladas. Una de ellas incluso salió y dijo, a ver, no tienen que creerme a mí. Lo único que tienen es seguir las pruebas. Y es que, amigos, nadie puede ser tan fanático como para pues intentar proteger a Donald Trump a costa de no creer
en los testimonios de las víctimas. ¿Quién puede saber más que ella de lo que el infierno que vivió siendo niña? Pero sobre todo, amigos, pues de algo que no ha podido superar, ¿no? Y que al final del día, pues si conectan todas las piezas, como dicen ellas, si conectan todas las pruebas, es muy evidente que no están mintiendo. Porque están los registros de vuelo, están los nombres, están los documentos. El 1% de lo que se conoce. Y en ese 1 sale el nombre de Donald Trump por todos lados, por cierto. Todo existe. Lo único que pasa es que, como dice ella, no lo quieren mostrar. ¿Por qué no lo quieren mostrar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tanto le preocupa a Trump? Y aquí es donde, pues hoy está viviendo Trump su pesadilla de vuelta. Nada en comparación con la pesadilla que les hicieron vivir a estas víctimas hasta la fecha. Porque ahora que estas voces están saliendo, ahora que Trump está intentando manipular la verdad, que está intentando que canales independientes no sean escuchados y que lo único que veas sea Fox News, para que no te enteres de estas cosas. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere es apagar el fuego por todos lados, para que la gente no se indigne. Faltan, por cierto, unos meses para las elecciones de los Estados Unidos. Eso es lo que le preocupa a Trump, no las víctimas. Nos queda clarísimo, ¿eh? Desde hace semanas hemos visto cómo ha estado presionando literalmente voces del movimiento MAGA para que no toquen el tema. Hay reportes incluso confirmados de que su equipo se acercó a podcasters aliados de Trump para que le bajaran, para que ya no hablaran del caso Epstein, incluyendo figuras como Joe Rogan, que en este tema no van. Que aquí sí se descomponen y dicen, hasta se arrepienten de votar por Trump cuando lo ven encubriendo a esta red de abusadores de menores. Bueno, con decirles todo, ya para que Marjorie Taylor, que es una negacionista pro-Trump a morir, salga a declarar en este caso también, pues entonces imagínense cuán difícil están las cosas para Trump y cómo hasta los suyos se les están volteando porque hay extremos a los que no van, como proteger a estos abusadores en donde él mismo está señalado, aparecen sus nombres en los registros. A continuación, amigos, déjenme mostrarles lo que dijo hace unas horas la congresista republicana ultra maga Marjorie Taylor. Yo era el segundo copatrocinadores en la resolución de Thomas Massie. Después de leer toda la resolución, creo que es muy buena, está bien escrita, protege a las víctimas y proporciona la transparencia que el país merece y, lo que es más importante, que los supervivientes merecen. Sí, firmaré con orgullo la petición de aprobación de la gestión, porque es importante hacerlo. Además de lo que está haciendo el Comité de Supervisión, yo personalmente, y creo en la transparencia a todos los niveles, y esto no debería haber sido una batalla, y por desgracia ha sido uno, y ya sabes, como mujer yo misma, como madre de 2 hijas, no me puedo imaginar cualquier niña o cualquier mujer joven de ser víctima por esto. Y teniendo el gobierno y diferentes personas en el poder. Y básicamente una cábala de gente rica y poderosa, así como el gobierno, encubran esto y no procesen a estos monstruos. Y así, sí, probablemente firmaré la petición de aprobación de la gestión y probablemente votaré a favor. Hay archivos que el Departamento de Justicia tiene. ¿Usted cree que sería una especie de pistola humeante y sería algo que realmente hay algo específico que usted sabe que existe, que usted estaba tratando de conseguir, o es esto en caso de que haya? Así que creo que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, y por lo que he aprendido hoy en nuestra reunión es muy largo y había un montón de información dada. Y creo que es importante que lo recordemos, y creo que es importante que lo recordemos, y creo que es importante que lo recordemos, y creo que es importante que lo recordemos. En fin, pues ya hasta los magas se le están volteando. Otros, porque no todos están actuando igual, ¿no? Sobre todo las congresistas republicanas ultramaga que tienen hijas pequeñas, que se ponen en este caso, a ver, ayer fueron las hijas de alguien, mañana pueden ser las mías. Y con todo y que sea congresista, la desaparecen, ¿eh? Porque esos hombres son mucho más poderosos que ella. Tan poderosos que algunos son hasta presidentes, ¿eh? Cuidado.
Lo mismo puede ser de países o de empresas. Ahí están señalados sus nombres: príncipes, multimillonarios. Esto, amigos, pues es algo que hoy está volviendo al escenario con más fuerza que antes y le incomoda muchísimo a Trump. Miren lo que hicieron con Maxwell. Le dieron una prisión cómoda que parece una spa de lujo. La exmujer de Jeffrey Epstein ahora está prácticamente en un resort. ¿Para qué? Pues es más que obvio que compraron su silencio para que no embarre a Donald Trump. Muy coincidente, ¿no? Que después de que el que fuera abogado personal de Trump se reúne con ella a puerta cerrada, le dan este privilegio. Y encima la dejaron decir que ella nunca vio nada consensual. No consensual. Pero sí está condenada precisamente por participar en una red de abuso no consensual. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y cómo se explica, justo como decía Joe Rogan, que Maxwell esté en la cárcel por encabezar junto con Epstein una red de abuso de menores. ¿Quién abusó de ellas? ¿Por qué no hay un solo preso? Nadie. No hay uno solo de estos abusadores que está en la cárcel. Se dice que Epstein y Maxwell reclutaban niñas para dárselas a personas poderosas y que abusaran de ellas. Y que era una red. ¿Cuántos de esos poderosos están en la cárcel? Uno solo no está. Uno solo no está. Entonces, ¿cómo puede ser posible que te acusen? Miren, perdón por la comparación, pero lo voy a poner así. Te acusan de asesinato. ¿Contra quién? ¿Dónde está el cadáver? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba? No hay nadie. Entonces, para que haya un delito, tiene que haber un cuerpo del delito, ¿no? Ok, de abuso sexual. ¿Quién abusó de esas niñas? ¿Quién? Ahora resulta que nadie sabe quién. Muchos quién. Poderosos como quién. ¿Y por qué nadie está en una prisión estadounidense? Es absurdo, amigos. Es descarado. Nunca habíamos visto algo tan impune como esto, ¿eh? Por eso las víctimas hoy tienen que salir a hablar, porque no les dejan otra opción. No es que sea cómodo para todas estas mujeres salir a dar la cara y recordar un pasado que quieren dejar ya, ahí en el pasado. Es que lo tienen que hacer porque la justicia se les está negando en los Estados Unidos para encubrir a una red de abusadores de menores. Y miren, esto va mucho más allá del encubrimiento legal. Estamos hablando de una administración que no solamente no investigó a fondo. Hablamos de una administración que permitió, y eso es lo más grave, que las piezas clave del caso se perdieran, entre comillas. Cuando Epstein, y también lo digo entre comillas, se suicidó porque mágicamente amaneció con el cuello quebrado, en agosto del 2019, que estaba bajo custodia federal, detenido, las cámaras se apagaron misteriosamente, los guardias se quedaron dormidos y no vieron nada, su compañero de celda lo sacaron a dar un paseo para que Epstein se quedara solito y se le quebrara el cuello a él solo, los videos clave de su celda desaparecieron. Todo eso pasó bajo el Departamento de Justicia de Trump, que no era de esta administración, de la pasada, que era Bill Barr, que era fiscal general. Entonces, si se fijan ustedes, el principal encubridor de todo el caso Epstein ha sido Donald Trump. Cuando Epstein fallece o se suicida, estaba Trump. Cuando los videos de ese momento se pierden, estaba Trump. Cuando los guardias se durmieron, ¿quién estaba ahí? De presidente Trump. Cuando sacaron misteriosamente a su compañero de celda para que él se suicidara, Trump era el presidente. El fiscal que no hizo nada por investigar y silenciaron a Epstein, porque a mí me queda claro que eso fue lo que pasó, fue Trump, el presidente, en ese momento. ¿Qué hicieron después? Nada. Una investigación interna que no tuvo un solo resultado, que no tiene responsables hasta la fecha, que no tiene consecuencias. El problema es que no le dio el tiempo en esa administración a Trump para quitar todos los cabos sueltos. Quedaron algunos. Quedó el caso de Maxwell, quedaron los archivos ahí y ahora regresó, no para hacer grande América otra vez, sino para desaparecer esos cabos sueltos que él dejó.
Eso es encubrimiento. Y amigos, este regreso del Congreso, que viene ahora en su segundo día después del receso con el caso Epstein al frente, no es nada más un tema de escándalo mediático, ¿eh? Es una presión real de legisladores. Y el contexto, amigos, lo mismo republicanos que demócratas. Ahí vimos a Marjorie Taylor, porque ya no confían ni en Trump ni en su administración. Porque hay sectores incluso como el de Marjorie Taylor dentro de MAGA que están muy, muy molestos con lo que está haciendo Trump, que evidentemente es encubrir el caso. Pero además lo dicen las encuestas, lo dicen los foros, lo dicen los analistas, los candidatos de su propio partido. Ellos saben que quien proteja esto, adiós a la reelección. Nadie va a votar por encubridores de abusadores de menores. Incluso hasta Graham Plander hoy está, que también está corriendo para el Senado, él ya salió en una entrevista a decir, van a pensar que estoy loco, pero mucha gente de nuestra base está muy enojada por cómo se está encubriendo el caso Epstein. No me digas. Pues claro que sí. Y ellos se quieren deslindar de esto y de Trump. Y la mejor manera de hacerlo, pues es haciendo que esto se investigue hasta sus últimas consecuencias. El problema es que hasta sus últimas consecuencias embarra a Trump. Por eso tanto esfuerzo por frenar la publicación de estos archivos, ¿eh? Por eso quieren remover fiscales, por eso trasladaron a Maxwell a un resort prácticamente de lujo, que no es una cárcel de máxima seguridad. Vaya, yo creo que hasta decirle cárcel sale sobrando, ¿eh? Para atar precisamente esos cabos sueltos que dejó. Y el silencio, amigos, aquí no es fortuito, es una declaración también, ¿eh? Y lo que dijo Maxwell en esa entrevista no ayudó nada. Cuando le preguntaron que si creía que Epstein se suicidó, ¿saben qué dijo? No lo creo. ¿Cómo puede una testigo protegida por el sistema decir eso y seguir recibiendo beneficios? Lo lógico sería que, a ver, si colabora con la justicia, si ayuda a esclarecer los hechos, pues entonces se le darán beneficios. Pero en vez de eso, lanza una frase que no solamente alimenta las teorías conspirativas, que dicen ellos que son conspirativas. ¿Por qué? Pues porque hasta ella pone en duda la versión oficial del gobierno de la administración Trump, de la primera administración y de la segunda, ¿eh? Lo que está en juego aquí, amigos, no nada más es la justicia para las víctimas. Todavía va un paso más allá. Es toda la credibilidad del aparato judicial estadounidense y también de la administración. Porque si esos documentos siguen sellados, si los nombres siguen protegidos, si las pruebas siguen enterradas por órdenes del gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es el mensaje? Pues que hay una red de impunidad en la que se señala incluso hasta su presidente y que ellos están por encima de la ley y de los tribunales y de las cortes y de las víctimas. Cuando decimos nadie por encima de la ley, entonces eso no va a aplicar a los Estados Unidos. Y eso, amigos, en cualquier democracia, eso es una bomba. Más aún si el presidente está embarrado hasta las cachas en eso. Lo interesante, pues de alguna manera, es que esta presión no viene nada más de los demócratas, ¿eh? Ya viene de los republicanos también, que están hartos de ver este encubrimiento, pero también están hartos de saber que no se van a poder reelegir. Sí, le ayudan a Trump a encubrir este cochinero. Entonces aquí ya no es una cuestión de izquierdas o de derechas, ¿eh? No hay una división así. La división no es de izquierda o derecha. La división es entre los que exigen la verdad y la justicia y los corruptos que quieren enterrarlas. Y Trump se está quedando del lado equivocado de la historia, ¿eh? Lo que viene ahora en las próximas horas, amigos, va a ser clave, porque si el Congreso de los Estados Unidos decide abrir los archivos, si los nombres salen a la luz, si los registros de vuelos y las comunicaciones públicas y todos esos videos que hay ahí salen a la luz, vamos a ver una reacción en cadena. ¿Estará ahí el presidente también? ¿Iría a la cárcel el presidente de los Estados Unidos por abusador de menores si su nombre llegara a estar ahí? ¿Es eso lo que tanto le preocupa? Si él está limpio, ¿qué le preocupa? Nadie sostiene una red como la de Epstein sin ayuda, ¿eh? Eso no sobrevive sin contactos, sin favores, sin impunidad. Y si eso se confirma, entonces
No nada más estamos hablando de un escándalo del pasado, estamos hablando de algo, de una red que no existió, que sigue existiendo. Ojo con eso, ¿eh? No con el nombre de Epstein, pero alguien más tomó ese mando seguramente y que sigue operando en las sombras. Así que yo creo que la pregunta, amigos, no es si Trump estuvo relacionado o no. Eso me queda claro que ya todos tenemos una idea y nuestro propio criterio. Hay fotos, hay registros, hay testimonios que ellos ocultan. La pregunta es, ¿por qué sigue protegiendo a quienes podrían hundirlo? ¿Qué hay en esos archivos que no puede permitirse que veamos? Y lo más importante, ¿hasta cuándo va a seguir usando su poder para impedir que las víctimas obtengan justicia y nada más que eso, justicia? Por eso, amigos, yo creo que es el momento de que, ahora que vemos que las víctimas finalmente salen y están compareciendo, muchas que jamás habían dado la cara, con el apoyo de los congresistas, pero también con cámaras por delante, con micrófonos abiertos. Hoy están dando una conferencia en vivo. Y eso no lo pueden ya callar, ¿eh? Esos no son archivos que puedan mantener ocultos en el Departamento de Justicia. Eso es un bombazo. Si no quieren abrir los archivos, ahí están las víctimas que en estos momentos están diciendo qué les hicieron, quién se los hizo, cuándo y cómo, para que los metan a la cárcel. Y si aún así les dan impunidad, esto va a reventar, ¿eh? Si quieren, amigos, seguir pendientes de lo que pasa en el mundo, no de lo que dicen los medios tradicionales, que esos nunca dicen nada, ¿eh? Lo ocultan porque, miren, hay intereses muy fuertes. Imagínense, esos hombres poderosos son dueños de todo lo que se puede comprar. ¿Ustedes creen que no tienen inversiones en los medios de comunicación o en las televisoras? ¿Cómo van a hablar mal del patrón? Muchos de ellos tienen sus tentáculos por donde sea. Si se quieren enterar de lo que verdaderamente pasa en el mundo, nos ayudan mucho suscribiéndose al canal. Estamos en tiempo real. Recuerden, siempre estamos en vivo con ustedes. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Dice, el problema, Marla Castro dice, el problema es que muchos de esos archivos ya no están completos. Es lo más seguro. Creo que lo único que pueden tener valor y credibilidad es la palabra de las víctimas, que deben de salir a testificar. Quisieron ocultar el nombre de Trump. El FBI lo quiso borrar. Afortunadamente, alguien renunció en lugar de aceptar eso. Trabajador del FBI que dijo, yo no voy a hacer eso. Hay mucha gente honesta, ¿eh? Hay muchos, yo se los decía en el en vivo de ayer y se los repito, hay muchos estadounidenses que son verdaderos ángeles que protegen a la comunidad hispana. Activistas, abogados, los que dieron la batalla para frenar la deportación de estas 600 niños huérfanos, guatemaltecos en su mayoría. No durmieron. El empleado del FBI que decidió renunciar antes que ser parte de esta porquería y borrar el nombre de Trump de los archivos, dijo, me tendré que buscar otro trabajo, pero yo no hago esto. Esto no se trata de el estadounidense. El estadounidense quiere justicia. Las víctimas están saliendo a pedir justicia. Es una cúpula de poderosos. Que, por cierto, ellos dicen, yo soy el Estado. Y si hablas mal de ellos, hablas mal del país. No, perdón. No es así la retórica. Dice nuestra amiga Sandra R., es que es una verdad que ya no se puede ocultar. Todos sabemos que el Cheto es culpable, lo ha expresado abiertamente, solo que los ciegos no lo quieren admitir. Él mismo en el pasado hacía declaraciones. En algún momento Trump dijo que a Epstein le gustaban las mujeres muy jovencitas tanto como a él. Eso fue lo que dijo, ¿eh? Dice Andrés Felipe, amigo, a Trump no le van a hacer nada, la corrupción gana, es lo más lógico. Ya veremos. Yo sigo teniendo una esperanza, aunque sea mínima, de que si nosotros hacemos nuestra parte, que si ponemos nuestro granito de arena, que si como difusores de información, como activistas, como lo que ustedes quieran, cada quien desde su trinchera, podemos empujar al mundo a que haga justicia.
Trump está viviendo un miércoles de pesadilla. No fue solo la mañana, es todo el día, hora tras hora, cayéndole encima como una avalancha, amigos. Así es el caso. En un solo día le explotaron varias bombas políticas. Las sobrevivientes del caso Epstein lo vinculan directamente con el depredador sexual más poderoso de las últimas décadas y lo hacen frente a cámaras con testimonios contundentes. Mientras tanto, las potencias que él mismo debilitó hace mucho tiempo ya, China, Rusia y Corea del Norte, organizaron un desfile militar conjunto que dejó claro que Estados Unidos ya no mete miedo como antes. Para colmo, se publicaron los datos del mercado laboral hace poco y, por primera vez desde la pandemia, hay más desempleados que vacantes disponibles. Y eso en medio de una presidencia marcada por la inflación, los tiroteos semanales y un desprestigio internacional acelerado. Esto es alarmante. Y como es típico de él sabía perfectamente que todo eso iba a reventar esta semana. Él sabía que las víctimas de Epstein iban a hablar. Sabía que los datos de desempleo iban a ser un balde de agua helada que estaba a punto de caerle encima. Él sabía que los medios internacionales lo iban a retratar como un presidente débil, aislado y sin alianzas sólidas. Entonces, ¿qué hizo Trump para cambiar el foco de atención? Bueno, él mandó a asesinar a 11 personas en alta mar, así sin más. Él prefirió provocar una guerra en América Latina si era necesario. Todo con tal de no enfrentar las acusaciones que lo siguen acechando desde ya hace años. 11 personas asesinadas frente a las costas de Venezuela, en un operativo militar desplegado con la excusa de combatir el narcotráfico, amigos. Pero no hubo captura, no hubo investigación y tan siquiera hubo evidencia. Solo un ataque con buques de guerra, en un submarino nuclear despegado como si estuviéramos en plena Guerra Fría, y una publicación en su red social mostrando la escena como si fuera un videojuego. Literal, subió la foto del operativo como si fuera un trofeo, que lo vimos en el intro de este en vivo. ¿Y cuál fue el mensaje? Aquí el que manda soy yo. Y el problema es que eso ya no cuela. La opinión pública no está hablando del ataque, está hablando de lo que Trump quiso ocultar con su pequeño showcito militar. La conferencia de prensa donde las sobrevivientes de Epstein lo nombraron directamente enfrente de las cámaras, no como un testigo, no como conocido lejano, sino como el amigo más presumido de Epstein. Así lo dijo una de ellas, que en la casa de Palm Beach, en el escritorio del depredador, había una foto enmarcada de él con Trump y que esa relación era parte del poder que Epstein sentía tener sobre todos. Otra de las mujeres dijo que lo que vivió la va a perseguir por toda la vida, que tiene PTSD, estrés postraumático, que intenta criar a su hijo en un mundo que ella siente que ya la ha traicionado, que sabe perfectamente quiénes eran los visitantes frecuentes en ese círculo y que están organizándose para hacer su propia lista de nombres, una lista interna entre víctimas, sin intervención de los políticos o de sus instituciones. Y le dijo así, claro, sin miedo. Muchas de nosotras fuimos abusadas por los mismos hombres. Sabemos quiénes eran, y si nadie más lo va a exponer, lo haremos nosotras. Wow. Y mientras esto sucedía, el cielo de Washington temblaba con el rugido de helicópteros militares. ¿Coincidencia? No. Pero según la Casa Blanca, sí. Dijeron que el sobrevuelo fue por la visita del presidente de Polonia. Pero el helicóptero pasó exactamente por encima del lugar donde se realizaba la conferencia de prensa. Qué rarillo, amigos. En ese preciso momento exacto. En ese punto exacto también. Nadie se lo creyó. Fue una intimidación directa. Fue una advertencia. Y ahí es donde entendemos que este no es solo un miércoles complicado cualquiera. Es una jornada que retrata el nivel de decadencia institucional en el que estamos metidos todos, amigos. Todos estamos en el mismo barco. Porque mientras las víctimas hablan, el presidente de Estados Unidos actúa como un dictador tropical. Él reprime, él ataca y él manipula y convierte al ejército en su herramienta de propaganda personal, como si fuera un niño en un arenero jugando con sus juguetitos. Y si a eso le sumamos lo que está pasando en el plano internacional, la cosa se pone mucho más preocupante, porque el mismo día en que Trump desplegaba tropas en el Caribe, Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un de Rusia, China y Corea del Norte respectivamente, están caminando juntos en una demostración de poder en Tiananmen,
como si fuera una película de la Guerra Fría, pero con Estados Unidos del otro lado, solo y debilitado y triste, con una nube de lluvia encima. Ya no es que estén compitiendo con Washington, amigos, es que se están burlando de ellos. Es así de simple. La foto de los tres juntos recorrió el mundo como un símbolo del nuevo eje de poder, del nuevo orden mundial que está emergiendo desde China. Estados Unidos, en vez de responder con inteligencia, con razón, con lo que ustedes quieran, bueno, lo hizo con violencia. El contexto económico tampoco les ayudó, porque ese mismo miércoles se publicaron los datos del mercado laboral. 7.18 millones de vacantes abiertos, cuando el mínimo esperado era 7.3 millones. ¿Qué significa eso? Que oficialmente hay más desempleados que trabajos disponibles en los Estados Unidos. Algo que no ocurría desde la pandemia, que debería agregar ya fue hace 5 años. La economía se está enfriando y el consumo baja. La inflación sigue empujando hacia arriba y los signos de recesión son cada vez más claros. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el presidente? Está mandando correos masivos a sus seguidores pidiendo donaciones para que él llegue al cielo, según él. Claro, como si iba a ir ahí del primer lugar. Y así escribió literalmente: ayúdenme con $15 para alcanzar el cielo. El descaro. El descaro. Ese tipo de declaraciones serían cómicas si no fueran trágicas. Porque estamos hablando del presidente de la principal potencia mundial comportándose como un predicador de Facebook, amigos. Y lo más triste es que millones le siguen al juego. Mientras las sobrevivientes de Epstein luchan por justicia, él está vendiendo camisetas, está pidiendo limosna y está ordenando operaciones militares para distraer sobre todo. Y no se trata de un caso aislado. Fox News, en vez de cubrir la conferencia de prensa, decidió entrevistar a Pete Hegseth, un ex conductor de fin de semana que, por puro milagro, ahora se convirtió en un analista, para que él culpara a Biden del desfile militar en China. Así de descarado es. Según él, la presidencia de Putin y Kim Jong-un juntos es culpa del vacío de liderazgo de Biden. Como si Biden estuviera sentado en oficinas en Corea del Norte y Rusia. Como si la desintegración de las alianzas internacionales fuera culpa de quien llegó después y no de quien lleva años insultando a la OTAN, retirando tropas sin estrategia y admirando a los dictadores más peligrosos del planeta. Mientras tanto, Mike Johnson, presidente de la Cámara, dijo con cara seria que, en sus propias palabras, cada una, Trump es the most transparent president in the history of the United States. O sea, el presidente más transparente en la historia de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué planeta vive este señor? Digo, porque la transparencia no se mide por los posteos que haces en redes sociales, en Truth Social, en Twitter y lo que tú quieras. No, sino por cómo enfrentas las denuncias, cómo rindes las cuentas y cómo proteges a las víctimas. Y lo que vimos esta semana fue exactamente lo contrario. Encubrimiento, represión, manipulaciones. Y como si eso no fuera suficiente, Trump remató la jornada con otro de sus tweets improvisados una vez más. Cuéntame algo que yo no sé. Ahora se lo escribió directamente a Hamas. Como si desde su celular pudiera detener una guerra. Yo no sé si han visto My Little Pony, si uno de sus chicos lo ven. Pero ahí está escribiendo como: querida princesa celeste, querido Hamas, ¿no? Bueno, él les exigió entregar a los 20 rehenes de inmediato. Y dijo que si lo hacían, todo cambiaría rápido. Como si fuera un juego. Como si la solución a los conflictos del mundo pasara por todo su timeline. Pero claro, nada de eso es nuevo. Lo nuevo es el nivel de desesperación con el que lo que está haciendo. Porque este miércoles no fue una casualidad. Esto no solo fue un miércoles complicado de pura mala fortuna. Fue el resultado de una tormenta perfecta que ya se ha estado armando por un muy buen rato. Hay testimonios de abuso, hay debilidad económica que se está mostrando, hay aislamiento internacional horrible y una ciudadanía que ya no compra el discurso de que todo es un invento. Las víctimas ya hablaron y esta vez no las pudieron silenciar, ni con helicópteros, ni con propaganda y ni con sangre. Así que si todo esto les parece alarmante, es porque lo es. No estamos viendo a un político en apuros ya. Estamos viendo a un presidente que está dispuesto a cualquier cosa para no rendir cuentas. Y eso incluye, pero no está limitado a matar, mentir, reprimir y desviar la atención con fuegos artificiales que cuestan vidas humanas, amigos.
Así de alarmante se ha vuelto todo este showcito. Si quieren mantenerse actualizados de a dónde va a ir todo este pequeño showcito que se está armando Trump, los testimonios de las víctimas de Epstein, Dios bendiga su fortaleza en salir con esta información y armar su propia lista. Suscríbanse, compartan, denle like y manténganse bien actualizados. Antes de acceder con nuestro live, me gustaría leer algunos de los comentarios que hemos recibido en nuestro live. Olga Inés Camacho dice: la transparencia será por su contenido vacío e invisible. Yo diría, Trump en Truth Social no ha posteado nada de valor últimamente. Lo único que sí ha salido de valor es cuando de la nada se le ocurre publicar una grabación de una operación militar privada o lo que ustedes quieran. Eso es lo único importante que está publicando. Eso no es transparencia, amigos. Eso es una distracción. Todos aquí sabemos eso. Y mientras está acudiendo su boca de lo que él sea, todo esto se está armando en el fondo y está a nosotros a reportarlo porque él sigue ocultándolo con miles y miles y miles de distracciones. Leticia Cadeo dice: gracias por compartir. Bendiciones. Bendiciones, Leticia. Es un placer tenerte en nuestro en vivo apoyándonos. Veamos qué dicen. Anwar Alcala dice: podrían hacer su próximo canal y a quienes gustó que se unan. Sí. Mi papá Víctor ya me sugirió que haga mi propio canal en inglés. Yo he negado la oferta en unas cuantas veces, pero quién sabe. Veamos a dónde nos va la vida. Elsa Hernández dice: Víctor, jovencito, saludos. Saludos, Elsa Hernández. Es un placer tenerte en nuestro en vivo apoyándonos desde el frente. Ana Centeno dice: tan lindo. Muchísimas gracias, Ana. Significa mucho para mí. Muchísimas gracias, de veras. Leo estos comentarios después de los lives, los acabo y voy por los chats y los comentarios. Y es muy bonito leer las cosas que ponen para mí. Muchísimas gracias. Yo aprecio muchísimo el apoyo que yo recibo. Y últimamente, Griselda Gradilla dice: felicidades, Víctor Jr., muchos éxitos. Me encanta ver a tu mamá, papá y ahora a ti. Es un placer escuchar siempre a sus noticias. Griselda Gradilla, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu comentario excelente y muy bonito. Te puedo asegurar, Griselda, que por viewers como tú, yo me meto a estos live streams, yo leo los chats y bueno, a veces quito los ojos de la cámara para ver lo que la gente escribe. Aprecio muchísimo tu apoyo y tu comentario. Que tengas un excelente día y será un placer tenerte otra vez en nuestros siguientes en vivos. Pues amigos, finalmente apareció el que estaba de parranda, porque pues ayer en público salió Donald Trump, una semana que nadie lo veía, nadie sabía dónde andaba. Regresa, les voy a mostrar imágenes y parte de lo que dijo, que fue desastroso, por cierto, no coordinaba. Se mostró en la Casa Blanca, que pues yo diría que es una de sus conferencias. Ahora ya hay un nuevo ganador, una de las más desastrosas que hemos visto, una de las conferencias más desastrosas que ha tenido. Y eso, amigos, ya pues para decir es bastante, porque aquí hemos reportado varias de sus peores conferencias de prensa, pero esta me atrevería yo a decir que cruzó los límites de lo que vimos precisamente ayer, no solamente por las metidas de pata que dio, que fueron bastantísimas, sino también sobre todo por cómo se veía, ¿no? Ayer vimos a un Donald Trump que se veía demacrado, enfermo, desencajado, la mano derecha prácticamente pues morada, en un tono azulado. Algunas fuentes están ya mostrando, pues porque había mucho interés en bueno, cómo va la mano de Trump, qué es lo que tiene. Cualquier médico ya ha sido demasiado tiempo. A ver, esos son hematomas graves o qué sé yo, o falta de oxigenación, problemas circulatorios crónicos, aunado a su prolongada ausencia. Y ayer, pues vimos de nuevo esto. No es un detalle menor. Estamos hablando del hombre que controla el arsenal nuclear más grande del planeta y que pues está mostrando signos de deterioro cognitivo, pero pues también de problemas de salud. Y pues sin embargo ahí está, ¿no? Tratando de disimularlo,
con sonrisas forzadas, pero pues sin ocultar la evidencia. Miren, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que esta conferencia de prensa no pasó de la nada. Lo que vimos el fin de semana, que circularon muchísimos rumores en redes sociales sobre la supuesta pues, muerte de Trump, porque ya así lo daban en algunos medios, ¿no? Decían, bueno, pues ¿qué pasa con Trump? Incluso muchas de esas publicaciones ya tenían 1.3 millones de interacciones en menos de 48 horas. Incluso los medios más serios hablaban de eso. J.D. Vance, el hombre que ven ustedes ahí atrás, vicepresidente, salió a decir, estoy listo para asumir la presidencia de los Estados Unidos si ni Dios lo quiera algo grave le llegara a pasar al presidente Trump. Entonces estaban queriendo montar, por supuesto, la Casa Blanca también se benefició mucho de este escándalo. Esa cantidad de menciones, de vistas, pues no es una cosa menor. Todo mundo lo sabía. ¿Y saben qué dijo Trump cuando le preguntaron, bueno, estaba usted muerto de parranda, ¿por qué se alejó tanto tiempo, no? En lugar de aclarar cualquier rumor de su salud, dijo, no había visto, escuché algo por ahí que decía, pues ¿qué no lee periódicos el presidente de los Estados Unidos? Dijo que todo era una exageración, porque estuvo 2 días sin dar conferencias. No fueron 2 días, fue una semana. Ayer fue el día 8, de hecho. Y si lo contamos en términos de 24 horas como los abogados, pues podríamos hablar ya de que prácticamente se completaron los 8 días de momento a momento. Entonces, esa evasión, amigos, no solamente nos confirma que hubo un aislamiento del presidente de los Estados Unidos por alguna razón, sino que pues, es un tipo que vive rodeado de asesores que le filtran lo que ve, o lo negó, o no lee periódicos, o deciden qué medios pasarle, ¿no? También, por supuesto, que hay un desgaste en su credibilidad, pues ya nadie le cree. Cuando está tan desconectado de la realidad, pues entonces hay poco que creerle, ¿no? Ahora sí que, como decía Maquiavelo, la percepción de fortaleza, pues es igual de importante que la fuerza misma. Entonces, imagínense, si se ve a un presidente débil, enfermo, que no conecta sus ideas, pues lo que proyecta es debilidad, no nada más física. Por supuesto, también una desconexión. Bueno, primer polémica. Porque la otra gran polémica vino precisamente del video que alguien le mostró, que circuló en las redes, que se hizo también muy viral en días pasados, mientras Trump nadie sabía de él, donde estaban botando bolsas de basura, como, bueno, eran bolsas negras, ¿no? Desde las ventanas de la Casa Blanca. Miren, estas imágenes se viralizaron. Déjenme mostrárselas, el video original, y luego vamos a ver qué fue lo que dijo Trump ayer sobre esto. Got another one? Let me see. Y'all let's stay in that little outhouse on the end. Oh, somebody there, right? Right now, right? Oh, there you go. You got it? You zoomed in? I guess that's one way to clean out. This is crazy. I know we was gonna get a whole TV show. Bueno, pues ahí tienen el video que se hizo viral. Como ustedes vieron, parecían bolsas negras que estaban botando de la Casa Blanca. Varias personas, se veía música de fondo, se veían personas conversando. Siempre hay cámaras apuntando a la Casa Blanca, sobre todo desde esos ángulos, ¿no? Y le preguntaron a Trump, bueno, ¿qué fue eso? Porque usted no estaba y las redes sociales hacen lo suyo. Miren, déjenme mostrarles qué decían las redes sociales, porque Trump dice, por cierto, que esto es inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial ya tenía sus hipótesis de qué estaban votando. Los pañales de Donald Trump. Se comenzaron a hacer virales estas imágenes, ¿no? Donald's Diapers. Pañales de Donald Trump. ¿Qué dice el presidente sobre esto? Video que está circulando en línea ahora de la Casa Blanca, donde una ventana está abierta a los residentes de arriba y alguien ha lanzado una bolsa falsa por la ventana. ¿Has visto esto? Que es probablemente generado por IA, así que en realidad no se puede abrir las ventanas. ¿Sabes por qué? Todos están fuertemente blindados y a prueba de balas.
¿Un video falso? Lo que tiene que ser porque conozco todas las ventanas de ahí arriba. El último lugar donde lo haría es ese porque hay cámaras por todos lados, ¿cierto? Incluyendo la tuya. No, pero cada ventana que nunca he visto, una ventana que es de hecho, mi esposa se quejaba de que el otro día decía, me encantaría que entrara un poco de aire fresco. Pero no se puede, son a prueba de balas. Y número 1, están selladas. Y número 2, cada ventana pesa alrededor de 600 libras. Tienes que ser muy fuerte para abrirlas. No, eso tiene que ser. ¿Dónde estaba el ganador? Déjame ver. Tal vez de las renovaciones. ¿Cuál es la ventana? Parece que está en el lado de la calle 15, creo. Así que justo aquí. Sí, esas ventanas están selladas. Esas ventanas están todas selladas. No se pueden abrir. Bueno, pues Trump sale a decir que fue inteligencia artificial, que las ventanas de la Casa Blanca pues no se pueden abrir porque están blindadas. A ver, eso tiene sentido, que sean a prueba de balas. El problema, ¿saben cuál es? Es que ni un vocero de la Casa Blanca había confirmado la teoría de Trump. Al contrario, un vocero de la Casa Blanca había salido antes que Trump a confirmar que estaban sacando objetos por la ventana como parte de los trabajos de mantenimiento. Entonces, ¿quién miente? ¿Por qué un vocero de la Casa Blanca dice que la ventana sí se podía abrir y que era parte del mantenimiento regular que le están dando a la Casa Blanca? Y Trump sale a decir que ninguna ventana se puede abrir y que son a prueba de balas, lo cual me parece que hace sentido. No sé si en todas las ventanas, tal vez algunas no. Me parece un distractor, junto con el hecho de la ausencia prolongada de Donald Trump y haber tenido una cámara y botar bolsas de basura para que comencemos a hablar de esto y no de lo que realmente también importaba, que es, y ahora vamos a hablar de eso, la sombra de los archivos Epstein que sigue persiguiendo a Donald Trump. El Congreso de los Estados Unidos ha vuelto de vacaciones y ahora va a haber audiencias en donde se tienen que liberar precisamente muchos de los grandes secretos que han permanecido ocultos. Entonces, lo que hace Donald Trump frente a todo esto es lo de siempre, negar la realidad, incluso cuando hay pruebas oficiales. Y aquí, amigos, se conecta todavía algo pues, que es más profundo, ¿no? Que es el uso del discurso sobre la inteligencia artificial como una excusa universal. Incluso hay algunos portales que les puse por aquí, porque lo que Donald Trump dice, ahí lo tienen, video que muestra objetos lanzados desde la Casa Blanca, es inteligencia artificial, aunque su equipo dice que es real. Es lo que yo les comentaba, y lo dice prensa asociada, ¿eh? Ahí tienen ustedes, para que confirmen que lo que les estoy diciendo tiene bases. Y luego Trump dice, si ven algo malo, culpen a la IA. O sea, cualquier cosa mala que pase en la administración de Trump va a ser culpa de la inteligencia artificial. Esa frase, amigos, que la bota ahí nada más como cualquier cosa, pues lo que hace es cómo pretende construirse su salvavidas político frente a cualquier filtración de los archivos Epstein, de videos que salgan de él en esos archivos, de su voz, de grabaciones, etc. Para cualquier escándalo que veamos, pues ya va a bastar con decir que es un montaje digital. Y ojo, eso no es una ocurrencia aislada. Estamos viendo la preparación formal de una narrativa para blindarse frente a futuras investigaciones, pruebas, filtraciones que se vienen seguramente en este mes, pero el momento más grave, amigos, en términos de política internacional, es cuando le preguntan pues, por la cumbre de China. Hemos estado hablando nosotros mucho de esto, hemos cubierto esto, porque Xi Jinping organizó un desfile militar con Putin, con Kim Jong-un y con 20 líderes internacionales. Medio planeta está reunido en China. Y incluso el presidente de la India también está allá, Narendra Modi, y pues están todos reunidos allá en el marco de esta organización de cooperación con Shanghái. Ese evento, amigos, es un mensaje muy poderoso de que China le está comiendo el mandado al perdido de Donald Trump. Hola, perdido. Y cuando le preguntan al hola, perdido, oiga, ¿qué opina usted de lo que está sucediendo en China? Sale a decir pues, que no le preocupa porque China necesita más a Estados Unidos de lo que necesita el resto del mundo. A mí no me parece que eso es lo que estemos viendo en estos momentos en China, ¿eh? De entrada, Estados Unidos no fue invitado a esa fiesta.
porque no tendría sentido. Y dijo que él tiene una buena relación con Xi Jinping. A mí tampoco me parece que tenga una buena relación con Xi Jinping. Que le conteste el teléfono es otra cosa. Pero de eso a que tengan una buena relación, eso está muy lejos de pasar. Buena relación la que tiene Xi con Putin, por ejemplo. Pero ese comentario, amigos, no es nada más una frase de confianza. Lo que nos refleja pues, es un error estratégico o subestimar al enemigo de una manera que le va a costar y muchísimo a los Estados Unidos si sigue así. Si no es que ya le pasó la factura. Porque en economía internacional, amigos, ahí están los números. Son muy claros. China ya es el primer socio comercial de más de 120 países. El primer socio comercial. ¿Saben ustedes? Estados Unidos, en cambio, lo que hace es depender de China muchísimo para insumos críticos en tecnología, pero también en su farmacéutica, en la manufactura. No pueden ni ensamblar un carro sin la ayuda de China, por todos los componentes que vienen de allá. No pueden, vaya, ni siquiera fabricar un propio Tesla sin los componentes que le manda China. Entonces, minimizar lo que estamos viendo en estos momentos en China, pues es ignorar una alianza que está desplazando al hegemón occidental. Bueno, antes de decirles el siguiente tema, vamos a ver un poco de contexto porque Donald Trump también se aventó otro temazo con esto de las Cortes Federales de California, pero les doy un poco de contexto. Hace unas horas, y se los puse yo también por aquí en algunas de las fuentes, porque Newsom hoy está celebrando una derrota judicial tremenda contra Donald Trump sobre la Guardia Nacional. Ahí lo pueden ver ustedes. El Estado Dorado se había enfrascado con la Casa Blanca en un pleito judicial por la movilización de más de 4,000 soldados de la Guardia Nacional de California en junio pasado sin la anuencia del gobernador. Otras notas que están también cubriendo la fuente. Estados Unidos declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. El gobierno de Trump había enviado efectivos de la Guardia Nacional y Marines a la ciudad californiana para frenar las protestas desatadas como respuesta a las redadas migratorias. Eso es lo que hacen las dictaduras. Y Newsom había dicho, a ver, esto es ilegal. Justamente ayer estábamos hablando de cómo Newsom tiene contra las cuerdas a Trump y hoy le pega otro gancho al hígado con esto. Términos políticos. Le preguntan a Donald Trump qué opina de esto, de la ley de la Guardia Nacional, del despliegue en Los Ángeles, que violaba la ley Posse Comitatus, que nosotros les habíamos dicho. Básicamente es una ley que prohíbe usar las Fuerzas Armadas para controlar a civiles en los Estados Unidos. Esta sentencia, amigos, es un golpe histórico, porque es la primera vez que un tribunal federal frena directamente al presidente de los Estados Unidos para militarizar una ciudad estadounidense. Jamás se había visto en la historia de este país que le echara los caballos de su propia fuerza armada a sus ciudadanos, que les aventara el ejército a sus propios ciudadanos. Y la Corte dice, eso es ilegal. Lo había dicho Newsom. ¿Cómo reaccionó Trump a esto? Bueno, pues vamos a ver. Ahí tienen ustedes la reacción de Trump. El presidente de los Estados Unidos dictaminó hoy en California que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles era ilegal. Fue un juez de izquierda radical, pero muy importante. ¿Qué no me dijiste en esa pregunta o declaración que hiciste más o menos? Bueno, eso es bueno para la respuesta. No. Usted no dijo lo que el juez dijo. Sin embargo, el juez dijo, pero usted puede dejar a las 300 personas que ya tiene en su lugar. Pueden seguir en sus puestos. Eso es todo lo que necesitamos. Pero ¿por qué no puso eso como parte de su declaración? Porque el mismo juez, dictaminó. Exactamente como usted dijo, excepto. El juez dijo que usted puede dejar a las 300 personas que ya tiene en su lugar. Pueden quedarse, pueden hacer lo que tienen que hacer. Muchas gracias a todos. Se los agradecemos. Gracias a ustedes. Pues Donald Trump sale a decir, a ver, es que era un juez radical de izquierda. Pero más allá de ese insulto, lo que reveló realmente fue su desprecio por el equilibrio de poderes. Y aquí conviene, amigos, recordar lo que Alexander Hamilton escribió en El Federalista. Dijo que el poder judicial debía ser el freno al despotismo del Ejecutivo.
Y lo que estamos viendo es precisamente eso, la tensión de diseño constitucional en su punto más alto. Pero además esto le pegó a la bolsa el mismo día, ¿eh? Hubo pérdidas superiores al 2% en el Dow Jones. El Standard & Poor's 500 también se cayó por el fallo judicial. Dice alguien aquí, Henry P. Rodríguez, yo tenía tu suscripción y la borré. Me pregunto entonces, ¿qué haces aquí? Porque tú te alegras del sufrimiento ajeno si odias a Donald Trump, ódialo a la vez. ¿Cuándo te he dicho eso? Pero bueno. ¿Qué culpa tienen los errores de Trump, los Estados Unidos? Exacto. Pues eso te pregunto a ti. ¿Qué culpa tienen los estadounidenses que no votaron por Donald Trump de los errores de este señor? Que sufrió la bolsa de valores, que hoy le está echando a las guardias nacionales, al ejército, a los estadounidenses. Justo el otro día lo decía ayer, cuando hablábamos de los niños deportados y de cómo una organización civil estadounidense intervino toda la madrugada para rescatar a 600 niños huérfanos guatemaltecos que Trump quería deportar. Y lo dijimos, hay estadounidenses que son ángeles para la comunidad hispana, pero hay gente que se molesta mucho cuando hablan mal de Donald Trump o cuando se le critica por sus acciones. Hay que dejarlo claro. Trump no es Estados Unidos ni representa a los estadounidenses, porque los estadounidenses no quieren esto. Sale a decir Donald Trump ayer que el mercado se cayó porque los inversionistas necesitan los aranceles. A ver, esa es otra falacia. El mercado se cayó porque hay incertidumbre global por sus políticas. El mercado se cayó ayer por las tensiones que él tiene precisamente en Asia y Europa y por la desconfianza en la salud del presidente, porque no puede ser tan irresponsable como para no salir casi 8 días. Digo, a ver, yo no soy presidente, pero siento que hay un compromiso con todos ustedes por mantenernos informados. ¿Cómo me voy a desaparecer una semana sin decirles, oigan, estoy vivo o no, estoy bien o mal, me enfermé o ya no quiero hacer esto? Porque gracias a ustedes, pues hemos crecido esta comunidad y hay un compromiso muy fuerte. Ahora imagínense ser presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo puedes tener ese nivel de irresponsabilidad como para cerrar todo e irte 7, casi 8 días, quién sabe a dónde, y esperar que no se caigan los mercados y que el país no se caiga a pedazos? Y Trump lo reduce todo esto a su narrativa, ¿no? Dice que sin sus tarifas, que ahora también ya son ilegales, sin sus tarifas Estados Unidos sería un país de tercer mundo. Entonces yo me pregunto, ¿qué era Estados Unidos antes de Donald Trump que no había tarifas? Eso es lo que él declaró. Y es una declaración peligrosa porque, claro, erosiona la confianza de los inversionistas internacionales. Bueno, después de eso, amigos, Trump soltó una frase que de verdad es una joya. Dice, sin Estados Unidos, todo el mundo moriría. Ese nivel de mesianismo, amigos, es una sintonía clásica de líderes en decadencia. La idea de que él y de que un solo país es el centro de la gravedad de todo el planeta Tierra, pues habla de tener una confianza, sobreconfianza, diría yo, en donde, claro, ahora entendemos por qué menosprecia tanto lo que está pasando en China. Y menospreciar a tu enemigo te puede cobrar la factura. Esto que dijo ayer Donald Trump, sin Estados Unidos el mundo entero se caería, me parece que habla mucho de un Estados Unidos que construye relaciones multilaterales, de un Estados Unidos que se fusiona con la comunidad internacional, que aporta al comercio mundial y que se integra como parte del mundo, no el mundo a él. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando yo vi ayer esto, me acordé de la frase de Luis XIV, ¿se acuerdan? De el Estado soy yo. Bueno, ahí está. El problema es que ahora ya no estamos hablando de un rey del siglo XVII. Estamos hablando del presidente que tiene el control de uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero que además también tiene pues el control sobre la política interna y que lanza, aparte de ese ejército, contra Chicago, contra Baltimore, contra Los Ángeles, incluso contra el mismo Washington, D.C., calificándolos de infiernos, prometiendo que va a entrar a echarles caballo encima a los estadounidenses con la Guardia Nacional como buena dictadura,
Cuando Trump dice que sin las tarifas Estados Unidos se convertiría en un país de tercer mundo, miente. Lo que sí es real es que él, bajo su administración, se está comportando como el presidente de una república bananera, con estas políticas autoritarias. Y esa amenaza, amigos, pues no nada más es peligrosa, sino que significa, por supuesto, que va a usar la fuerza federal contra su propia gente, contra los propios estadounidenses. Pero claro, con una pequeña distinción, la va a usar contra los estadounidenses demócratas, no contra los estados rojos. ¿Por qué? Pues porque va a usar la excusa de un estado de sitio para meter violencia urbana y un caos total. Bueno, finalmente, la joya de la corona, Trump se confunde, mezcla los incendios forestales con tiroteos, incluso hasta salió presumiendo que había ordenado liberar agua en California para apagar balas. Imagínense nada más. Liberar agua en California para apagar las balas, no el fuego. Es lo más chistoso que he escuchado después de ese meme de escucho borroso. Ese nivel de confusión, amigos, pues lo que muestra es que no distingue entre política y seguridad y gestión ambiental. En Maryland su discurso fue todavía peor, ¿eh? Dijo que la gente no necesita vivienda, sino que nacieron para ser criminales. Imagínense, decirle a un estadounidense de Maryland que ellos nacieron para ser criminales, como si ellos no fueran parte de la gente que tú gobiernas, que merecen tu respeto, que ahí también hay electores que votaron por Donald Trump en Maryland. Es una frase eugenésica. ¿Se acuerdan de eso de cuando medían el cráneo, no? Para ver si por las medidas de tu cráneo eras un delincuente o tenías alguna profesión en específico. Y si por las medidas de tu cráneo resultaba que dabas con ser delincuente, pues cuello. Esa es la normalización, amigos, de un discurso que está considerando a sectores enteros de la población estadounidense como irredimibles. Cuando alguien dice aquí que habla uno mal de Estados Unidos por criticar a Donald Trump, lo que está haciendo esa persona es hablar mal de los Estados Unidos por defender a este señor, con sus políticas eugenésicas. Ojalá no sean de Maryland, por cierto, porque la conferencia, amigos, de ayer nos demostró esto, muy claro. Bueno, supuestamente la conferencia al caso era, por cierto, para anunciar que iba a trasladar el comando espacial desde Colorado hasta Alabama. Y lo justifica, por cierto, con un argumento que es bastante, pues, absurdo, por decirlo menos. Dice que en Colorado votan por correo. Y eso significa elecciones fraudulentas, según él. El costo de esa decisión va a ser miles de empleos perdidos, miles de millones de dólares en infraestructura que va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque las instalaciones ya estaban construidas. Amigos, este es un ejemplo de cómo se convierte la política de Estado en un castigo para quienes no lo apoyan, pero de cómo está tan preocupado por controlar los resultados electorales de los Estados Unidos, haciendo redistritaciones en Texas, haciendo este movimiento precisamente, en donde, bueno, también para cerrar con broche de oro, después llamó a un podcast y su voz sonaba, pues, enferma. No sabemos si realmente era él o no era él, pero al final lo que vimos en esta fotografía completa, amigos, como decía George Orwell, el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdad, para que las mentiras suenen veraces. Y eso fue exactamente lo que vimos, ¿eh? Una mezcla de justificaciones absurdas, exageraciones, negacionismo, otra vez. Y lo de ayer, amigos, no fue un evento que podamos dejar pasar, ¿eh? Por cierto, aquí también en Canadá se vota por correo. Y nunca jamás nadie cuestiona los resultados electorales. Al mismo tiempo que está habiendo en Estados Unidos la redistritación que quiere hacer Abbott. Y esto debería de prender las alertas, amigos, para un fraude electoral. ¿Sería la primera vez que se usa esa frase? Pues por supuesto que no. Ya la usó Trump precisamente quejándose de eso mientras él era presidente, cuando las elecciones no le favorecieron. Ahora ya sabe que no le van a favorecer porque las encuestas no mienten. Y yo creo que lo más preocupante
pues es que millones todavía siguen respaldando lo que él diga. Y eso la última vez exaltó a una violencia exacerbada que terminó en el asalto al Capitolio, ¿eh? Hubo muertos. Ese es el verdadero peligro aquí, ¿eh? El de una guerra civil, el de un golpe de Estado o en el de la no aceptación de los resultados electorales, porque sus fichas se están moviendo en ese sentido, ¿eh? Así que, como decía Cicerón, ¿no? Los pueblos que olvidan la historia están condenados a repetirla. Y no podemos darnos ese lujo, por eso, si les gusta mantenerse informados, no con lo que dicen los medios tradicionales de comunicación, sino con lo que pasa, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Mexican Family, también al canal de Alba Marina, porque estamos aquí y allá por si algo pasa. Muchas gracias. Dice Víctor Carrillo, vamos a ver qué dice nuestro amigo Víctor Carrillo. La oreja de Trump se ve intacta, sí, pues no se ve que haya pasado nunca nada. Sí, Sarah Rogers, vamos a ver qué dijo Sarah Rogers, porque le contesta por aquí nuestra amiga Sandra R, y yo creo que ha de haber dicho algo bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué dijo nuestra amiga Sarah Rogers. No la veo. No la veo, a ver. Aquí está. Fíjense. Good morning, mojarrines. ¿Listos para esconderse de la migra hoy? Ay, Sara. Ni que fuera Almo haciéndose la vista gorda. ¿Quién es Almo? Te pregunto. Aquí se está peleando con todo mundo, ¿no? Deberías preocuparte de tu rancho México. No sabe ni escribir. Ahí sí hay corrupción como la guardería ABC o los tratamientos de agua milagrosa, en vez de estar criticando a Estados Unidos. ¿Sabes dónde hay corrupción, Sara? Te voy a contar la maravillosa historia de un lugar en donde el Pentágono dijo que se perdieron 2.3 mil millones de dólares, que eran intrazables. No sabían dónde acabaron. ¿Sabes cuándo lo dijo eso, Sara? Se confirmó el 10 de septiembre del 2001. Al día siguiente, adivina qué pasó. Te lo dejo de tarea. ¿Sabes dónde hay corrupción? Ahora cambia la cifra, no es 2.3, 3.2 millones de dólares. 3.200 millones de dólares, perdón. Que un presidente súper corrupto ha conseguido en su fortuna personal en menos de un año. Mi querida Sara, no lo vas a ver junto en toda tu vida ese dinero. Y tu presidente, si es que es tu presidente, lo hizo ya en negocios chuecos de la Casa Blanca en menos de lo que va del año con sus criptofraudes, vendiendo meme coins, gorras, cenas privadas de $1 millón. Eso se llama corrupción. Eso se llama corrupción, ¿eh? La corrupción está donde sea, Sara. Entonces, estos argumentos clasistas que haces, totalmente fuera de lugar, idealizando lugares, pues solamente habla de una profunda ignorancia. Hay corrupción hasta en los conventos de monjas. Nada más que a veces, además de corrupción, hay cinismo. Y entonces a la corrupción en algunos lugares se les llama lobby o lobismo, ¿no? Bueno, se vale, ¿no? Si necesita estampilla, se vale. Se vale. ¿Saben, por cierto, la comunidad hispana es la que menos ocupa asistencia social? Porque cuando llega a otro lugar, llega a trabajar, no llega a jugar, no llega a perder el tiempo. Y entonces muchos de ellos no tienen acceso a estampillas ni quieren tenerlo. Porque ellos llegan a lo que van, no llegaron a jugar a tu casa, ¿no? Pues el oro superó los $3,500 por onza y con eso rompió
todos los récords de la historia moderna. Y sí, amigos, estamos viendo cómo un metal que durante siglos fue tratado como reliquia, bueno, pues ahora se convirtió en el refugio más codiciado del planeta en menos de 2 años. Pues desde inicios del año 2023, el precio prácticamente se ha duplicado. Y lo que está empujando este salto no es otra cosa más que la incertidumbre económica global que hay en estos momentos. Los números no mienten, esos no tienen sentimientos ni afiliaciones políticas. Solo en lo que va del 2025, el oro ha subido un 30% y eso no es algo normal en los precios del mercado, no es una oscilación normal. Es el síntoma de que el sistema pues está perdiendo la confianza que antes parecía intocable. Lo primero que vamos a entender aquí y lo que debemos entender es por qué los bancos centrales están comprando oro a una velocidad que no veíamos desde la Guerra Fría. Ahora todo mundo parece tener la fiebre del oro. Los bancos centrales de los países, hasta los empresarios particulares, todos están comprando oro desesperados. El dato duro, hoy, el 20% de las reservas internacionales oficiales en el mundo ya están en oro. Están superando al euro y consolidándose como el segundo activo más usado después del dólar. Está a nada el oro de desbancar al dólar. Hace apenas una década esa proporción era mucho menor y lo que parecía un movimiento lento que iba a ir pero muy poquito, pues ahora se disparó a partir del 2023. Países como India, China, Turquía, Polonia y otros países, bueno, pues han inflado sus reservas de oro de manera progresiva, muy acelerada, con compras de cientos de toneladas en menos de 2 años. El Banco Popular de China, por ejemplo, en 2023 y 2024 agregó más de 300 toneladas a sus bóvedas. Turquía llegó a comprar casi 150 toneladas en un solo año. No son gestos aislados, no es algo casual, es una tendencia colectiva que apunta a una conclusión clara. El dólar ya no es suficiente. Necesitan ahora buscar otras alternativas. ¿Y qué detonó esa desconfianza? ¿Por qué a partir de ahora empiezan a decir que el dólar ya no es suficiente? Antes sí lo era, pero hoy ya no. Bueno, en parte la caída del valor del dólar frente a otras monedas ha propiciado esto. En parte, también la presión política que el presidente de los Estados Unidos ha ejercido y está ejerciendo sobre la Reserva Federal también ha propiciado esto. No olvidemos que Trump ha insistido públicamente en que las tasas de interés deben bajar. Porque sí, sin ningún fundamento económico, únicamente porque él las necesita, porque hay elecciones muy próximamente. Entonces necesita que bajen las tasas de interés para ganar más escaños. Los mercados ya descuentan con un 90% de probabilidad de que pronto habrá un recorte de 1/4 punto y eso es catastrófico. Pero lo alarmante no es la cifra en sí, sino el motivo. No es una decisión técnica de la Fed, es la presión política de la Casa Blanca lo que está empujando esto. Y cuando el Banco Central o cuando un banco central de cualquier país, pero en este caso el de Estados Unidos, parece perder su independencia, la reacción inmediata de los inversionistas pues es huir hacia el oro. Ahora sí, como dicen en mi pueblo, patitas, ¿para qué te quiero? Huyen a lo que es más fijo, que no es tan volátil. Y ahí está el oro. El tema de las tasas es central porque determina el costo del dinero en todo el planeta. No es únicamente porque las quisieron bajar y ya. Es un tema muy fuerte. Una reducción apresurada, impulsada por los intereses políticos del presidente en turno, puede encender la inflación a algo que ya estaban advirtiendo, que están diciendo que estamos a un pasito de que venga una crisis mayor, de que la inflación está muy alta y con eso se va a disparar. Y aquí está la ironía. Si la inflación sube en los Estados Unidos, no solo afecta a los estadounidenses, afecta a todos los países que dependemos de las cadenas globales de suministro. En América Latina, por ejemplo, lo sabemos muy bien.
Cuando el dólar se deprecia o los precios internacionales se disparan, lo sentimos en el supermercado, en la tiendita de la esquina, cada vez que vas a la gasolinería. Y por supuesto que en las tasas de interés locales, los préstamos, las hipotecas, todo se dispara. El oro en $3,500 no es solo un número para los inversionistas de Wall Street. Es una señal de alarma para millones de personas en todos los continentes. No es como decir, ay, sí, qué bueno que subió el oro, porque hay repercusión de que el oro esté en ese nivel. Pero el problema no solamente se va a quedar en las tasas de interés, amigos. Hay un trasfondo que lleva más de una década cocinándose. La caída de la participación de los bonos del Tesoro estadounidense en las reservas de los bancos centrales. Nosotros les hablamos también hace unas semanas de esto. No quieren ya los bonos del Tesoro a largo tiempo. Tuvieron que subir los intereses porque nadie los quería comprar. En 2010, esos bonos eran casi el 30% de las reservas internacionales del mundo. Hoy han caído a menos del 20% y la diferencia la está absorbiendo el oro. Y esto no es un capricho de moda, es un cambio estructural en la arquitectura financiera global. Y se aceleró, por supuesto, que a partir de las guerras comerciales, de las sanciones unilaterales que Estados Unidos está poniendo y ha multiplicado en los últimos años. Cuando se congela el acceso de un país a sus reservas en dólares por razones políticas, y eso lo saben muy bien nuestros amigos venezolanos, ¿qué creen que hacen los demás? Pues si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pone las tuyas a remojar. Exacto, los demás países pues corren a protegerse en activos que nadie les pueda confiscar, como el oro. La situación se vuelve todavía más peligrosa si tenemos en la mesa el factor geopolítico. En Asia, los precios del oro ya superan los picos de abril, y eso en buena medida responde a las compras estratégicas que ha hecho China y que está haciendo la India. Dos economías que representan a más de un tercio de la población mundial y que están apostando por reducir su exposición al dólar. Lo vimos en la cumbre que acaban de tener en China. Estaba China, por supuesto, que era el anfitrión, estaba India, está Rusia, está Irán, está Corea del Norte. Están países que están desdolarizando sus economías y que las están poniendo en algo que es de mucho más valor, el oro. China, además de inflar sus reservas de oro, está cerrando acuerdos comerciales bilaterales en yuanes con países como Arabia Saudita. También lo está haciendo con Brasil. Y por supuesto que lo está haciendo con Rusia. Ellos ya están comerciando en sus propias monedas. Lo están haciendo en yuanes o lo están haciendo en la moneda local. Y eso, por supuesto, que debilita aún más la posición del dólar como moneda dominante y refuerza la idea de que el oro, pues no es el único refugio verdadero global que hay. Y si revisamos la historia, vemos que cada crisis internacional dispara este mismo patrón. Es algo que ya ha pasado antes. En 1971, cuando Nixon era presidente, rompió el vínculo del dólar con el oro. ¿Ustedes se acuerdan? Él fue el que respaldó el dólar en deuda, no en oro. El metal se disparó a de $35 a más de $180 en menos de una década. En la crisis del 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, pasó de $800 a casi $1,900 en 3 años. Y hoy estamos presenciando la tercera gran ola. Y la diferencia es que ya no solo se trata de inversionistas privados corriendo despavoridos hacia el oro, sino de los mismos bancos centrales marcando el rumbo. Y eso convierte esta escalada en un fenómeno pues mucho más profundo y mucho más peligroso para el sistema. El presidente Trump, en medio de esta tormenta, pues no ayuda. Al contrario, alimenta más la incertidumbre con sus ataques al presidente de la Fed, Jerome Powell. Lo acusó de gastar $3,100 millones en remodelación de la sede de la Fed, cuando en realidad buena parte de esas obras ya estaban terminadas desde hacía años. Pero él necesitaba un arma, necesitaba un número grande que soltar, que meter al debate público y lanzó ese número. ¿Ustedes recuerdan cuando Donald Trump fue a visitar unas instalaciones con su casquito y empezó a decir números y Jerome Powell le dijo, pero esa obra fue de tal tiempo, pero eso ya está pagado, pero esto, y no llevaba los datos en concreto, pero lo acusó y entonces lo que queda públicamente es la acusación.
Pero ahí lo importante no es si el dato que dijo Donald Trump era cierto o era preciso, no. Lo importante es el efecto. Al soltar la acusación, aunque no tenga ningún fundamento, aunque no haya tenido los datos reales, lo que hizo Donald Trump en ese momento fue debilitar la confianza en una institución que debería ser el contrapeso técnico en las decisiones políticas. Y eso le beneficia políticamente a Donald Trump, pero económicamente pues se pasa a traer a la Fed entre los pies. Y a eso se le suma también la destitución de una gobernadora de la Fed bajo acusaciones de fraude hipotecario, un movimiento que también refuerza la percepción de que la Fed ya no es independiente, que ahora el Banco Central pues está siendo socavado desde adentro por el mismo gobierno. Y cuando hablamos de confianza, pues hablamos del corazón del sistema financiero. El dólar no tiene respaldo en oro desde 1971. Es la única moneda que no tiene respaldo en oro. Su único respaldo aquí, según la han vendido, ¿verdad? Pues es la confianza. La confianza en que es la moneda más valuada. La confianza global en los Estados Unidos, en que Estados Unidos cumple sus compromisos. Pero si esa confianza se erosiona, lo que viene es un cambio de reglas a escala mundial. El oro, al contrario, pues tiene la ventaja de ser tangible, no depende de las promesas políticas, ni de ninguna promesa de ningún presidente en turno, ni de los caprichos. El oro es algo que no lo puedes cambiar nada más porque sí. Esa es la razón por la que hoy, en 2025, estamos viendo que gobiernos que antes defendían a capa y espada el dólar, ahora están multiplicando sus compras de lingotes de oro. Un detalle que debemos de tener muy presente es también cómo este fenómeno está afectando a las economías emergentes. Países como México, como Brasil o como Argentina, que dependen del acceso a dólares para financiar importaciones y también su deuda, se van a ver afectados porque si el dólar se debilita y el oro se fortalece, esas economías, pues desafortunadamente nos quedamos atrapadas en el juego en el que las reglas cambian sin que ellos tengan el control. En América Latina, cada movimiento del oro se refleja en las monedas locales, en el costo de la deuda externa y por supuesto en la inflación. Lo que estamos viendo no es una noticia lejana, es un cambio que toca directamente en nuestros bolsillos, porque hay un punto cultural y casi filosófico que no podemos ignorar, porque miren, eso fue hace mucho tiempo, pero vuelve a salir a colación hoy. John Maynard Keynes llamó al oro pues una reliquia bárbara, dando a entender en ese momento que la humanidad debía de superarlo. Porque, si ustedes saben, es la fiebre del oro, la locura del oro. Siempre la humanidad ha estado como demasiado obsesionada con el oro. Y él decía que debíamos superarlo. Pero fíjense, aquí estamos, más de 80 años después. Y resulta que esa reliquia sigue siendo el termómetro más confiable de la salud del sistema financiero, que no la hemos superado. Que estamos más aferrados a ella, que mientras más se tambalea la confianza en las instituciones modernas, más valor adquiere el metal que desde tiempos de los faraones ha simbolizado la riqueza y la seguridad. Y esa paradoja, pues dice mucho del mundo en el que estamos viviendo hoy. Un mundo que presume la modernidad, que presume lo último en tecnología de punta, pero que corre a refugiarse en un metal viejo que cada vez que huele a crisis es lo único que nos salva. Y la conclusión es clara, amigos, El oro no está caro porque sí. Está caro porque el sistema económico moderno está enfermo, está agonizando. Y lo más preocupante es que el remedio parece estar fuera del alcance de quienes deberían arreglar el problema. Si el presidente de los Estados Unidos sigue presionando a la Reserva Federal, si los bancos centrales continúan acumulando oro a este ritmo y los mercados siguen descontando que el dólar ya desconfiándose que el dólar pues ya no ofrece la misma seguridad que ofrecía antes, lo que se avecina no solo es un nuevo récord del oro, sino un reacomodo del poder financiero global. Porque lo que estamos viendo hoy es que China ha comprado más de 300 toneladas de oro. Es el Banco Central, el país que más
oro ha comprado. Lo siguen muy de cerca India y Turquía, que han comprado 150 toneladas cada uno. Pero en sí el que encabeza es China. Se están llenando sus reservas de oro. Y para entender esto, pues hay que verlo desde la dimensión real. No es una simple gráfica con una línea roja hacia abajo, ¿eh? Es el reflejo de un mundo que ya no confía en la moneda que lo gobernó por más de medio siglo. Hoy el mundo está dejando de confiar en el dólar por las políticas, por el mal manejo, por la mala presencia que tiene el gobierno estadounidense hacia el exterior. Y mientras tanto, pues la reliquia bárbara de la que hablaba Keynes, el oro, pues sigue acumulando valor, recordándonos que en tiempos de incertidumbre, lo viejo puede ser más confiable que lo moderno. Así que ojo, porque lo que brilla no solo es el oro, es también la señal de alarma de un sistema que empieza a desquebrajarse, porque lo que viene apenas está comenzando, amigos. Esto apenas es el inicio de todo. Lo que vimos en China, con la reunión de estos más de 20 líderes con el presidente chino, es el inicio. Y hoy que el oro esté en estos niveles récords, es muestra clara de lo que se está gestando. Porque la confianza que antes tenía el dólar se está desbaratando, se está cayendo. Y hoy vemos que lo seguro es y vuelve a ser pues el oro. Y es por eso que los países están llenando sus arcas de oro. No solo los países, los bancos centrales, también los inversionistas privados están comprando oro como desesperados porque saben que ahí está la seguridad. Dice nuestro amigo superdotado, los europeos todos vienen a sus ataques alrededor del mundo con sus recursos de colonización. Pregúntenle a África cómo le ha ido con Francia, que se supone que son excolonias francesas y obviamente Francia no quiere sacar sus garras de ahí porque todavía está robándose los recursos. Dice Rafael Roa Lezama, ya ni podrá orden mundial, primera potencia Rusia y China, aunque duela. De hecho, ¿vieron el desfile militar que se aventó China? Wow, yo soy fan de los desfiles militares, me gustan muchísimo porque ahí se ve la disciplina, la entrega de las Fuerzas Armadas. Wow. Y luego las fotos. Si ustedes vieron las fotos de las personas que estaban en el desfile, ahora sí que dejó al mundo temblando, amigos. Ese desfile, esas imágenes son ahora sí que la presentación no oficial de lo que es el nuevo mundo multipolar. Vean quiénes estaban dando el respaldazo a China. Los tiempos están cambiando y están cambiando de una manera que si uno no abre los ojos y uno no amplía su panorama, no va a entender lo que está pasando. Lo que hizo China no fue algo deliberado, fue algo planeado, fue la presentación no oficial del nacimiento del mundo multipolar. Ahora vean quiénes son sus socios, quiénes les dan el respaldo a China. Y ahora vayámonos al lado de Occidente. ¿Quiénes están? Los mismos de siempre. ¿Y cómo están? Y si nos vamos a lo económico, ¿quiénes son los que están acumulando más reservas de oro y por qué? Porque están planeando lo que se viene, mientras que Occidente se ha quedado dormido en sus laureles, pensando que ellos son los que tienen el sartén por el mango. Subestiman a los adversarios y hoy están viendo las consecuencias. Dice nuestro amigo Nemo Momo, soy repartidor y en Culiacán a veces sale un extranjero queriendo pagar en dólares. Si no se nos exige tener cambio, menos aceptar otras monedas. Es que es como si yo voy a Estados Unidos y exijo pagar en dólares canadienses. No, esa es la moneda de Canadá. En Estados Unidos está el dólar estadounidense. En México está el peso mexicano. Tengo que respetar la moneda local. Si voy a España, no voy a pagar en dólar canadiense ni en dólar estadounidense. En euro es la moneda que ellos usan. Y todavía luego pasa con este tipo de personas que se hacen las ofendidas. He visto tantos videos de estadounidenses sin en lo más mínimo de educación, y hay que decir, no todos,
Pero desafortunadamente los menos educados son los que más ruido hacen y son los que más se notan en las redes sociales, que cometen algo que está mal, una infracción o algo, y su excusa es, soy estadounidense y ya por eso puedo hacer lo que se me pegue la gana. Pues no, podré ser muy estadounidense, muy chino, muy de donde sea, pero cuando uno llega a otro país que no es el nuestro, uno tiene que respetar las reglas, incluso en el nuestro. Pero bueno, por lo menos dices, bueno, estás en tu casa, haz lo que tú quieras, allá te las vas a entender con tus leyes. Pero cuando uno va a otro país, uno respeta las leyes de ese otro país. Y si no está uno dispuesto a respetar las leyes de ese otro país, pues no salgan, quédense en su casa, quédense en su país. ¿No te gusta cómo son las reglas de ese país? No vayas. Simple y sencillo. ¿No te gusta? No vayas. No vas a ir a querer cambiar las reglas. Si no sabes respetar, no salgas. Dice nuestro amigo Jorman Barreto Soto, la caída de Estados Unidos y el SWIFT es inminente. Saludos desde Venezuela. Saludos hasta la hermosa Venezuela, sí. Miren, Biden es un innombrable. No podemos decir que Biden ya venía descalabrando a los Estados Unidos. Bueno, primero fue Donald Trump. Luego llegó Biden y luego regresa Donald Trump. Caray, de verdad que ahora que caben los 4 años de Donald Trump, amigos, elijan bien, porque si no, miren, le van a dar la estocada final. Y el problema es que el mundo, muchas partes del mundo, todavía dependen del dólar, nos guste o no. Dice Zona City, pónganlos a estudiar geografía, mejor no saben ni dónde están parados. Exacto, porque me pasa mucho, muy curioso, que es cierto, mucha gente desconoce mucho de geografía, que dicen, México, Latinoamérica, Sudamérica, dicen, México, Suramérica, y te quedas, geográficamente México está en Norteamérica, Centroamérica empieza abajito de México, Suramérica es otra parte, pero ellos asumen, mucha gente asume que Estados Unidos, Canadá, Norteamérica y de Estados Unidos para abajo todos somos Suramérica, no saben, o dicen América y se refieren a Estados Unidos. América es un continente. Que sea Estados Unidos de América, bueno, pero no es América. América somos muchos más países, tenemos diversidad de lengua. En América no solo se habla inglés. En América se habla portugués, se habla inglés y se habla castellano. Pero desafortunadamente mucha gente desconoce de geografía básica y entonces asumen que de Estados Unidos para abajo todos somos Suramérica. Somos hispanohablantes, pero no todos somos Suramérica. Por ejemplo, Nicaragua es Centroamérica, El Salvador es Centroamérica, no es Suramérica. México es Norteamérica, geográficamente hablando, pero pues es el desconocimiento. Y partiendo de ese desconocimiento vienen los demás ataques que ya sabemos. Prácticamente todos los ataques racistas y de odio vienen de personas con un profundo desconocimiento de todo. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarme y nos vemos más adelante con más información y le vamos a seguir el rastro al oro porque hoy alcanzó niveles récord y parece que esto va a seguir a la alza. Y esto pues es un síntoma mucho más grande de cómo está nuestra economía global. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.